a los alumnos que estamos grabando y lo pongo a transmitir por aquí por Facebook también. Bendiciones para los que nos siguen por Facebook. Hoy estamos comenzando la introducción a la carta a los hebreos. Todavía hay chances. Si alguno quiere inscribirse corriendo, volando, comuníquese conmigo y lo anexamos a la lista de alumnos de este curso, la epístola a los hebreos. Bueno, aquí empezamos. Hoy vamos a hacer solamente la introducción aquí entre nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir el, 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 el material en la página 5 de una vez. Página 5. ¿Me oyen bien, verdad? ¿Copian bien? Sí. Ok, sí. Bienvenido a nuestro estudio de la importante e intrigante epístola a los hebreos. Importante porque es una de las obras con más contenido doctrinal del Nuevo Testamento. Intrigante porque el texto mismo de la epístola no nos revela específicamente el nombre del autor, la fecha en que fue escrita, ni a quién fue dirigida. O sea, ya por ahí es intrigante. No sabemos quién escribió, ni cuándo, ni dónde, ni a quién. Por el contexto se saca que se escribió a los hebreos, por el contexto, pero no es que dice a los hebreos. Por lo tanto, en esta lección nos dedicaremos a buscar pistas de información del texto para aprender todo lo que podamos sobre el autor de la epístola. Vamos a tratar de aprender los destinatarios de la epístola, el propósito de la epístola, el tema principal de la epístola. Entonces empezamos con el autor. Se piensa, mire, mucha gente habla que unos creen que fue Pablo, otro que fue Lucas, otro que fue Apolos. Apolos, porque dice la escritura que Apolo era poderoso y elocuente en las escrituras, en el libro de Corintios, en la carta de los Corintios. Dice que llegó un hermano llamado Apolo, que era elocuente y poderoso en las palabras. Entonces unos piensan que fue Apolo, otro que fue Lucas, otro que fue Pablo, pero no hay certeza de ninguno de ellos. Pero lo que sí vamos a demostrar hoy es que no fue Pablo. Eso sí lo vamos a demostrar hoy. Fíjense que ya por lo menos en la introducción es un avance. Ya vamos a ver que no fue Pablo el que escribió la carta a los hebreos. ¿Cómo? Vamos a ver. Punto 1. Como ya se mencionó, el texto no se refiere al nombre del autor, una práctica infalible en las cartas de los apóstoles Pedro y Pablo. ¿Cómo comenzaba Pablo todas sus cartas? Yo, Pablo, apóstol del Señor. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Y si no lo hacía entrando, a la salida decía, yo, Pablo, escribí la carta. Lo mismo escribe Pedro. Cuando Pedro escribe sus dos epístolas, se identifica como Pedro. Y los otros también Santiago, el hermano del Señor, y así sucesivamente. Lucas también se identifica, pero el de los hebreos no quiso identificarse, pues se acabó. No quiso decir quién era y punto. Entonces, pero no por eso vamos a desechar que es Pablo. Vamos a ver qué encontramos más adelante. Una tradición antigua la describe como de Pablo, la carta, otro como de Bernabé, y Martín Lutero pensaba que fue escrita por Apolos. Otros candidatos favoritos de los comentaristas son Silas y Lucas, pero aunque no hay certeza sobre quién es el autor, se ha dicho, si el nombre del autor es incierto, su inspiración es indiscutible. Eso es lo que nos interesa. No nos importa si la escribió Marlene, Sergio o Gallardo. Lo que nos interesa es que fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ya que concuerda perfectamente con la doctrina apostólica y ofrece una interpretación profunda del significado espiritual del culto judaico y una demostración decisiva de la superioridad del nuevo pacto. ¿Ok? Entonces vamos a ir descubriendo quién no es el autor. Pablo no es.
Vamos a leer, algunos de ustedes que lea Hebreos 2:3, la segunda parte. Hebreos 2:3. ¿Qué dice? 2:3. Así, así. Aquí vamos a aprender a desglosar. Ajá. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una No, donde comienza diciendo habiendo. Versículo 2. de Hebreos? Sí, 2, 3. 2, Ajá. 2, Que, 3. ajá, ok, sí, pero la segunda parte la dice, la cual, ok, léelo completo, pues no hay problema. Ay, pastor, pero yo como que... No, sí, está bien, léelo completo. ¿Cómo escaparemos? Oh, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada Primeramente, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ok, nos paramos acá. Okay. Fíjate lo que está diciendo. Viene hablando de la salvación y dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, que fue el primero que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, venid a mí, yo soy la puerta, el que en mí creyere. Dice, no fue confirmada por los que oyeron. O sea que el que escribió, fíjate, vamos a meterle lógica. El que escribió la carta a los hebreos escuchó del Evangelio de boca de un tercero. Según este versículo, Cristo comenzó hablando de la salvación, ¿verdad? Y vamos a suponer que yo la escuché, un discípulo, uno que estaba ahí, y yo la escuché y se las dije a ustedes dos. Mira, Jesucristo es el camino, es la verdad. Y José fue entonces, con lo que escuchó que yo le dije, fue que escribió la carta a los hebreos en cuanto a la salvación. Ahora sabemos que no fue Pablo entonces porque Pablo dice, José, lee por favor Gálatas 1:11-12, donde Pablo dice que a él nadie le habló del Evangelio, sino que se lo reveló directamente Dios. Por eso es que sabemos que ya no es Pablo el autor de la carta, porque el autor de la carta dice que a él le fue confirmada por los que lo oyeron de lo que había hablado Jesús. Lee, José. Ok, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Mira lo que está diciendo Pablo, eso es tremendísimo. Pablo dice, yo, yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Yo lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Eso es tremendo. ¿Sabes lo que es eso? Ajá. Entonces, Pablo dice, yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Yo lo recibí directamente del Señor Jesucristo por revelación. O sea que lo que Pablo escribía era algo certero. Pero ¿qué está diciendo el escritor de la carta a los hebreos? Miren lo que está diciendo. Habiendo sido anunciada la salvación, o sea, el evangelio, la salvación, primeramente por el Señor, o sea, está hablando de Jesús, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces no es Pablo, porque Pablo no, nadie le explicó. Pablo lo escuchó directamente del Señor. ¿Me explico ahora? ¿Te das cuenta por qué ya Pablo está desechado? Porque si Pablo hubiese escrito la carta a los hebreos, ¿qué fuera puesto Pablo? Yo, por revelación de Jesucristo, que recibí este evangelio, le estoy diciendo esto. No, el escritor de los hebreos está diciendo, mira, esta salvación primeramente la anunció Jesús y luego a nosotros no fue confirmada por los que la oyeron. Entonces, como a mí me fue confirmada, yo escribo esta carta. Punto, ya se acabó, que es Pablo. Ya podrá ser Marlene, podrá ser Sergio, podrá ser José, pero Pablo no es, porque Pablo dice, yo no recibí evangelio de ningún hombre. Yo lo recibí directamente del Señor Jesús por revelación. Preguntas hasta acá. Porque entonces pregunta aquí, entonces, ¿era un discípulo que conocía a Jesús personalmente? No,
¿Por qué? Porque el que escribió la carta a los hebreos la escuchó de uno que se la escuchó a Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces ya sabemos que el que escribió la carta a los hebreos no anduvo con Jesús. Estamos claros ahí, ¿verdad? ¿Puede entonces el autor ser el apóstol Pablo? No, por lógica. Entonces, este primer paso, ¿está claro? ¿Tienen dudas? Pregunten otra vez. ¿Tienen dudas? ¿Les cabe alguna duda? No, estamos full de dudas. No nos cabe ninguna duda. Ajá. Ok, no, porque aquí no es de correr. Aquí es de, ya Malene sabe cómo yo enseño. Aquí es de aprender. De que si hay que decirlo de diferentes formas, se dice hasta que el alumno la agarre. Lo agarre. Eso es que sí, como a ver si entendí bien. Ajá. Que si hubiese sido Pablo el que escribió los hebreos, lo hubiese dicho como lo dijo aquí en Gálatas 11. Yo, Pablo, papá. Porque como lo dijo aquí en Gálatas, que él no le enseñó a nadie, sino que fue el mismo Jesús a través del Espíritu Santo. Y en cambio, el de que escribió a los hebreos, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo él? Que lo oyó. El que primero habló de la salvación fue Jesús. Jesús. Y que después los que oyeron a Jesús se la confirmaron a él. Ajá. O sea que él no, entonces no fue Pablo. No fue Pablo. Tan sencillo que está ahí, pero no lo habíamos visto sino hasta ahora. Sí. ¿Eh? Sí. Pero está ahí. Está ahí. Ok. Entonces, primera conclusión que aprendimos hoy de una forma sencilla. Cuando usted escuche por ahí que se cree que fue el apóstol Pablo, ¿qué va a decir usted en su corazón? No fue, porque a Pablo le enseñó el evangelio directamente el Señor Jesucristo por revelación, y el escritor a los hebreos dice que el primero que habló de salvación fue Jesús, y que los que escucharon a Jesús se la dijeron a él, y él escribió. Okay. Tan sencillo, ok. Entonces, vamos a ver qué dice Hebreos 13:23. 13:23, alguien que me lo lea. Todo a la vez, no, yo sé que los 25 que están aquí quieren leerlo, pero no, no puedo darle chance a todos. 13:23. 13:23. Ok. Sabed que esta es la libertad de nuestros hermanos, Timoteo, con el cual, si vinieres pronto, iré a verlo. Ajá, entonces mira lo que está diciendo este hombre. Sí conocía a Timoteo, pero eso no quiere decir que era Pablo, porque a Timoteo lo conocía cualquier cantidad de personas. Dice el punto 4, a pesar de lo improbable que el autor sea el apóstol Pablo, parece que sí tenía conexiones cercanas con él, o sea, con el apóstol. ¿A qué personaje bíblico nombra el autor? A Timoteo. ¿Qué está diciendo él? Que si viene Timoteo, ¿qué pasa? Lo van a visitar. Ajá, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:2 dice que Pablo trataba a Timoteo como un hijo. Quiere decir que si Pablo trataba a Timoteo, lo pueden leer primera de Timoteo 1:2, léanlo. Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:2. Bendiciones a la hermana Nelly Santander, está viendo el video, creo que desde Nueva York. Bendiciones, hermana Nelly. Este es un nuevo curso. Corre la voz. Primera de Timoteo 1:2. Está detrás de Hebreo. Sí, sí. Ajá, ¿cómo dice? Todo a la vez no. Porque la línea se me... 1:2. Ajá. Timoteo, verdadero hijo de la fe. Fíjate cómo lo está tratando Pablo a Timoteo, como un verdadero hijo. En la fe, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok, entonces la relación que tiene Pablo con Timoteo es que lo trata como un hijo en la fe. Y el escritor a los hebreos está diciendo que si viene Timoteo, ¿qué va a hacer? Lo va a ir a ver. Quiere decir
que si el autor de los Hebreos conocía a Timoteo, de repente conocía también a Pablo. ¿Ves? Pero ya sabemos de entrada que Pablo no fue el que escribió la carta. Que podía conocer a Pablo, sí, de repente hasta fue el mismo Pablo, ¿verdad? Que lo evangelizó. Pudo haber sido Timoteo, pudo haber sido Apolo que lo haya también evangelizado. Lo que le quiero decir que era un hombre que conocía a la gente de aquel entonces. 13:24 de Hebreo. ¿Desde dónde probablemente envía el autor sus saludos finales? 13:24. Hebreo 13:24. 13:24. Ajá. Saluda a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os los saludan. O sea que aparentemente, o estamos seguros, que la carta la escribieron desde Italia. Fíjate como dos punticos que están ahí, pero uno no le pone atención, sino después cuando lo va hilando, ¿verdad? Lo va poniendo en orden. Ya que podemos decir de la carta a los hebreos que no la escribió Pablo, porque Pablo recibió el evangelio de Jesús directamente por revelación, y el escritor a los hebreos está diciendo que él escuchó a los que escucharon a Jesús hablar del evangelio. Que de repente conocía al apóstol Pablo, sí, porque el escritor a los hebreos conocía a Timoteo y quería visitarlo. Y la carta fue escrita desde Italia, porque si él dice, cuando está cerrando la carta, mandando saludos, los de Italia lo saludan, ¿qué quiere decir? Que él estaba en Italia, en Roma, escribiendo la carta. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, observaciones? De repente se conocían porque mire lo que dice segunda de Timoteo 1:17, ¿qué dice? Vamos a ver, el hombre escribe la carta desde Italia. Y mire lo que dice 2 de Timoteo 1:17. ¿Qué dice? Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me halló. Ok, o sea que el apóstol Pablo también estuvo en Roma y se encontró con Timoteo. O sea que pareciese que todos se conocían ahí. Por lo menos Pablo conocía a Bernabé, ¿sí o no? Pablo conocía a Sila, Pablo conocía a Timoteo, Pablo conocía a Apolo, Pablo conocía a esto que era un matrimonio, Aquila y Priscila. O sea, Pablo estuvo en Italia, de repente también el otro se encontró en Italia y Pablo le predicó y él escribió la carta desde Italia. Mira cómo todo va entrando y con 3, 4 versículos que estamos poniendo en un orden. ¿Vamos bien, Malene? Ok. Punto 9. Este último detalle es significativo por cuanto sabemos que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, terminando así con los sacrificios continuos. Es decir, podemos concluir que la epístola a los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque si no lo hubiesen nombrado, porque el templo era, como decir, lo que daba la vida espiritual a los judíos. Y todas las epístolas que usted lee del Nuevo Testamento, todas las cartas, ninguno nombra la destrucción del templo. Y el templo fue destruido e históricamente está registrado en el año 70 después de Cristo. Por eso es que sabemos que los que escribieron las cartas lo escribieron antes del año 70, porque si no, si lo hubiesen escrito después del año 70, hubiesen nombrado cuando destruyeron el templo y el templo se no, ¿entiendes? Será la vida de ellos. Entonces ya sabemos otra cosa. Fue escrita la epístola desde Italia por alguien que escuchó a otro que escuchó hablar de Jesús, que no fue el apóstol Pablo, y fue escrita antes del año 70, que fue la destrucción del templo de Jerusalén. No, si hemos avanzado, si hemos aprendido unos puntos.
Échame el cuento, José, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Ya se echó a perder el curso. Ya vengo yo con los juegos pesados. De entradas, el apóstol Pablo queda descartado por la forma como redactaba los inicios de las cartas. Ajá. Y aparte que citó que citó por allá en Gálatas, que citó él. En Gálatas, uno, no importa. Él hablaba él habló directamente, tuvo mandato de Jesús. Sí, que a nadie le enseñó. Que nadie le enseñó. Y el de la epístola a los hebreos que dice que así le enseñaron. Es la diferencia que hay ahí. Tremendísima diferencia. Sí. Ajá, ¿y de dónde escribía la carta? De Italia. La carta fue escrita, según lo describe, lo que se ve aquí es de Italia. Ajá, ¿y conocía a Timoteo? Sí. Ajá, ¿y Pablo estuvo en Italia? Sí, Pablo estuvo en Italia. Que de repente hasta se conocían ellos, pero no fue el autor. ¿Y en qué tiempo se escribió la carta? ¿Después del año 70 o antes? Antes del año 70. ¿Por qué? Bueno, yo agregando un poquito de que el mismo Jesús dijo que iba a ser destruido el templo, sino era resaltante, pues. Pero no dio fecha, No dio fecha y lo hubiese dejado plasmado. Ajá, entonces por eso que sabemos que esas cartas fueron antes del año 70, quiere decir que tenían fresco los conocimientos y todo lo que había hablado Jesús. Ok. ¿Quieres agregar algo, Marlene, o repetir? No importa. Acuérdate que el curso repitiendo nos quedan muchas cosas. Deja ver si no me equivoco. No, tranquila. Sabemos que Pablo no escribió los hebreos porque ay Dios mío, ahora se me olvidó. En Gálatas 1:11 dijo que el que le había enseñado el evangelio fue el Cristo. Por revelación. Por revelación. Ay Dios mío, ya lo tenía. Y el de los hebreos, ¿qué dice? Que escribió. Y el de los hebreos dice que se lo enseñaron. Que lo oyó y que él lo escribió porque se lo enseñaron. Y que no pudo haber sido Pablo porque no. Pero Pablo estuvo en Italia también. Y que probablemente se conocía. Probablemente lo hubiese oído de él. Y conocía a Timoteo. Timoteo también, que como era hijo de fe de Pablo, pues puede ser que también se lo haya escrito, se lo haya dicho. Ajá, hablado. Y antes del año 70. De esta era fue que se escribió la carta. Porque si no lo hubiesen nombrado, porque eso era lo principal de los judíos, el tema. Ok, no, vamos bien. El punto 10 dice, todo esto nos sugiere que si bien es improbable que el autor de la epístola a los hebreos sea Pablo, tenía colegas en común y estaba en Roma en una fecha cercana a la que el apóstol estuvo allí. Estamos claros, estamos de acuerdo y se vale eso. De repente yo estoy hablando con José y le estoy explicando ciertas cosas, yo estoy en Tampa, él está en Kissimmee, y de repente de lo que él hablamos, él viene y después le echa el cuento a su esposa, le echa el cuento a su hija, le echa el cuento al vecino, y eso, no, un amigo, un pastor que tengo allá en Tampa, algo así. En Italia se podían ver, Pablo recibió de Dios, el otro le echaron el cuento y escribió la carta a los hebreos. ¿Quién es el otro? No sabemos. A lo mejor terminó siendo yo y ni cuenta me he dado. Ok. Punto 11, me gusta. Sea quien fuere el autor, sea quien fuere, el texto deja en claro que tenía amplios conocimientos bíblicos, especialmente del Antiguo Testamento, y según los expertos, un dominio fluido y depurado del idioma griego. O sea que no era ningún tapa amarilla, como decimos en Venezuela. Tapa amarilla es algo que no tiene ni marca, Marlene. Un desinfectante de tapa amarilla. Sí, eso es. Usted no era ningún creyente de tapa amarilla. Este era hombre que conocía el Antiguo Testamento, porque ya vamos a ver por qué sabemos que lo conocía, y los que saben de hebreo
dice que escribió la carta en un hebreo fino, depurado, o sea que no era un callejero, no era un escritor callejero ahí, y sabía lo que estaba escribiendo. Porque, pastor, hay personas que dicen que Pablo fue el que escribió los hebreos. Sí. Por esto mismo que dicen, porque aquí dicen que era que le daba amplio conocimiento bíblico, especialmente o sea, que era tan estudiado porque Pablo era algo... Sí, pero ya sabemos que por boca del mismo Pablo, él no fue. No fue. Okay. ¿Eh? Pablo sí tenía conocimiento y Pablo tenía revelación, pero Pablo dice, pero yo no recibí el evangelio de hombre alguno. O sea, ya él mismo se excluyó. ¿Ves? Entonces, este hombre que escribió el Antiguo Hebreo sabía mucho del Antiguo Testamento. Fíjate, entonces vamos a verificarlo. ¿Cuántas citas del Antiguo Testamento hay en el capítulo 1? Nada más en el capítulo 1. Aquí dice que hay 8 citas. Usted la puede contar, la puede sacar, porque ¿cuál de los ángeles dijo jamás? Y mi hijo eres tú, es una cita. Y otra vez, yo seré al Padre, otra cita. Y otra vez, cuando adoren, otra cita. Y ciertamente los ángeles dice, el que hace, otra cita. Capítulo, verso 8, tu trono dio otra cita. El 9, has amado otra cita. O sea, el 10, tuvo Señor en el principio y los cielos son obra de tus manos, otra cita. O sea que el hombre, nada más en el capítulo 1, cita el Antiguo Testamento 8 veces. ¿Qué le parece? Ya sabía lo que estaba hablando. No estaba hablando tontería y sabía escribir bien en griego. ¿Qué más? ¿Qué lugar describe en detalle en el capítulo 9 del 1 al 10? En detalle, bien hablado. ¿De qué habla el capítulo 9? Vamos a buscar el título, pues. Vamos a buscar el título del capítulo 9. ¿De qué habla? Cuando usted empieza a hablar acá, está hablando del tabernáculo. Léeme el verso 6, José. Verso 6. Hebreos 9, 6. Verso 6. Y así dispuesta está estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Y el 7? Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. No, sin sangre. Ok, cuando usted lee el capítulo 9, está hablando puro del tabernáculo, que estaba dividido, que el lugar santo, el lugar santísimo, que aquí había un candelabro, que aquí había la mesa de la proposición, que allá había esto, que en la primera parte entra un sacerdote, que en el segundo entra nada más el sumo sacerdote. O sea que el hombre conocía del Antiguo Testamento. Y primero porque cita en el capítulo 1 8 veces el Antiguo Testamento y luego explica muy detalladamente todo lo relacionado con el tabernáculo. Entonces ya sabemos que el que está escribiendo sabe del Antiguo Testamento y sabe del tabernáculo. ¿Qué más? El punto 13. ¿Cuántos personajes del Antiguo Testamento menciona en el capítulo 11? Eso hasta yo tuve que irlo a contar. Yo lo conté. Sí, yo lo tengo aquí. Ajá, no, abajo tiene la respuesta. Sí, dice 18. Ajá, yo lo conté exactamente 18. Ahora, yo conté 16. Si metí ¿a quién? A Daniel. Él lo menciona que el Pero profeta... bueno, vamos a contarlo, pues vamos a ver si vamos a contarlo. Vamos acá. Otros 22 alumnos que se esperen. Vamos a contarlo, pues. Okay. Hebreos 11. Vamos ahí. Yo voy leyendo y ustedes van contando, aparte. ¿Ok? Ok. Yo voy leyendo y ustedes van contando. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel, vayan ahí, Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo.
Dando Dios testimonio de su ofrenda y muerto aún habla por ella. ¿Cuántos han nombrado hasta aquí? Caín y Abel. Ajá, bueno, dime dos. Dime dos. Okay. Por la fe, no, ahí está otro. Fue traspuesto para no haber muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, van 4. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos van? 5. 5 o 4. Bueno, 4, que leí Abraham ahora. Ok, voy para el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, está otro. Vayan contando, yo estoy leyendo. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Cuántos van? 8. ¿Es así, José? 9. Ok, 8 y 9. Ok, tranquilo, 8 y 9. Ok. Ok, 8 y 9. Yo sigo leyendo. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, por lo que le ha preparado una ciudad. Por la fe a Abraham, él no se vuelve a contar porque ya lo contamos. ¿Ok? Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ajá, pero Isaac ya lo contamos arriba. ¿Ok? Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac que será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, ya lo habíamos nombrado arriba también, ¿ok? ¿Sí o no? Sí. Sí, ajá. No se cuenta. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. Ajá, apareció otro. Esaú no había aparecido. No. Respecto a cosas venideras, por la fe Jacob, que ya lo contamos, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Apareció José. Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, que ya lo contamos, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos cerca de sus huesos. Por la fe Moisés, apareció Moisés, me vayan contando. Cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, que ya lo contamos, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aquí está otro, Faraón. ¿Sí? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada del galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo la invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe, la ramera, apareció otro.
no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando Gedeón, ajá, Bará, ajá, Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Cuántos van hasta ahí? 18. No sé, ustedes son los que están contando. Yo tengo así: Abel, Caín, Enón, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José, Moisés, Ra, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, Esaú y Faraón. Faraón tú lo incluiste. ¿Y cuántos tienes tú ahí contados? Cuéntalo. Según esto, ahora son 19. Entonces quita Faraón. Y parece que de Faraón. Ah, bueno, entonces ahí está. Ahí tienes 18. 18, exacto. En un capítulo. ¿Te das cuenta? Y si queremos contar Faraón, que lo están nombrando por título, no por nombre. Todos los últimos nombres se cuentan. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. Ajá. Pues hay que quitar a Faraón. Sí, bueno, quitamos a Faraón. Yo lo incluyera, porque Faraón es un hombre. Solamente que lo citaron por el título, ya que la Biblia misma no da el nombre del Faraón. Entonces serían 19 con Faraón. Ajá, para que tú veas. Pero por nombre, 18. Quiere decir que escribió esto, de verdad sí sabía del Antiguo Testamento. Porque ni tú, ni yo no podríamos escribir todo ese poco tu nombre así para adelante. En orden, con sentido, hablando de un mismo tema y que calce. O sea, que el hombre sabía lo que estaba hablando. Ajá. ¿Cuántos personajes? Ajá. 14. En vista del conocimiento que tenía el autor del Antiguo Testamento, ¿de qué origen y religión se supone que era el autor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que era puertorriqueño, venezolano, judío? Judío, ¿verdad? Porque, sí, hebreo, sí. Israelita hebreo. Israelita, hebreo, judío. O sea que ya sabemos entonces que el autor era judío, conocía del Antiguo Testamento, conocía muy bien del hebreo, del idioma griego, conocía a Timoteo, escribió desde Italia y lo más seguro que conociera también a Pablo. Ah, mira, tenemos bastante información que cuando empezamos no la teníamos. Y estamos solamente, mis hermanos, en la introducción. ¿Qué le parece? Pablo sí conocía a gente. Ah, y yo también lo conozco a Pablo, lo que pasa es que no me conoce a mí. Entonces, preguntas hasta acá, dudas hasta acá. Bendiciones, Jimmy McDougall. También está viendo el video, Cristóbal. Jimmy McDougall, conocido en los bajos fondos como Cristóbal. Ajá. Preguntas, dudas, observaciones, comentarios. ¿Vamos bien? Vamos bien. Acuérdense que esto es puro repetir, repetir, repetir para que se nos grabe. Ahora, hemos visto el autor de la carta. Ahora vamos a ver el destinatario. Vamos al destinatario. La epístola tampoco menciona en forma directa a quién es dirigida, ni dónde se radicaba. Por lo menos a Pablo decía a los Gálatas, a los Corintios. Pedro decía a los expatriados del Ponto, o a Timoteo, o a Tito, o a Filemón. El de los hebreos entró directo a hablar de la Biblia. A mí no me importa que me conozcan, a mí no me importa nada, yo voy a hablar de la palabra. Entonces la epístola tampoco menciona en forma directa a quién es dirigida, ni dónde se radicaba, aunque se conocen sus nombres, aunque no se conocen sus nombres ni su lugar, podemos aprender mucho acerca de su estado espiritual y ver ciertos detalles que revelan quiénes eran. Vamos a quién le estaba escribiendo. 10:32. ¿Qué habían sostenido al comienzo de su vida cristiana? Según el versículo, la respuesta es
Gran combate de padecimiento. Gran combate de padecimiento. Si usted lee el 10:32, léelo, Marlene, por favor. 10:32, a ver cómo dice. 10:32. Hebreo 10:32. Aquí. Dice. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuvieron gran combate de padecimiento. Ajá, y el 33. Porque una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. Ajá, y el Fuisteis hechos espectaculares. Ajá, y el 34. Porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo Ajá. que tenéis en vosotros. Ok, fíjese. Habían sufrido gran combate de padecimiento, se habían burlado de ellos, pasaron por tribulaciones y le quitaron los bienes. O sea, ¿a quién hicieron todo eso? Según la historia, a los judíos. ¿Ves? Entonces, por eso se deduce que fue la carta escrita a los judíos, es decir, a los hebreos. José, lee 6:9-11. Capítulo 6, versos 9-11. Lo que pasa es que está escrito en hebreo, tengo que buscarla bien. Ah, bueno, está bien, tranquila. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto por olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los hombres, habiendo servido a los santos y sirviéndolos. O sea que eran una gente serviciales. Aunque los perseguían, le pasaban tribulación, le quitaban las cosas, los humillaban, ellos eran serviciales, servían. Ajá. 19, ¿qué problemas tenían según capítulo 5, verso 11? ¿Qué problemas tenían? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho todos hechos tardos para oír. Ah, caramba, se habían hecho tardos para ir. O sea, no ponía mucha atención a lo que estaban escuchando. ¿Y el 12 qué dice? Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros Rudimentos de la palabra de Dios. O Dios. sea, Y que habéis llegado. deberían ser maestros y ahora que tiene que volver a empezar. O sea que fíjate, no sirve mucho que tú sirvas, que tú sufras, que tú seas perseguido y no retengas la palabra de Dios. Como que, ¿por qué estoy sufriendo? No sé, a mí me dijeron que Cristo viene, ¿no? Pero tiene que tener convicción. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso se cosechará, que Dios está conmigo como poderoso gigante, que Él va a escuchar mis oraciones, que si ya se pasa por mal rato, ¿me entiendes? De convicción. Esto no, estos servían con gozo, pasaban tribulaciones, momentos difíciles, pero se habían hecho tantos para oír la palabra, en vez de ser maestros, porque eran judíos, que conocían el Antiguo Testamento, había que volverlo a enseñar. Y de paso, el verso 25 que decía ahí, que el 25, 10:25, Hebreos 10:25, estaban dejando de congregarse. Oh, no dejen de congregarse. Unos tienen por costumbre. Ahí sale él. O sea que tenían unos problemitas más o menos. Estaban dejando de congregarse. Ok. Como veremos, ok. Este último detalle, el 21. ¿Qué proponía hacer el autor si regresaba a Timoteo? Ya lo vimos, ir a verle, ¿verdad? Este último detalle implica que los lectores eran en una comunidad definida, o sea que el que está escribiendo sabe a quién le está escribiendo, saben dónde vive, no es como cuando Pedro escribe a los expatriados del Ponto, de Finicia, de Siria, de donde se encuentren, ¿no? Este sabía dónde estaban, porque él decía, cuando llegue Timoteo, yo los voy a ir a ver a ustedes. O sea que no es algo inventado.
Ok. Preguntas hasta acá sobre los destinatarios de las epístolas. Ya sabemos que eran hebreos, que servían con devoción, que sufrían persecución, que sufrían vituperio, pero que eran tantos para entender de la palabra de Dios, que deberían ser ya maestros y los tienen que enseñar los nuevos rudimentos, y algunos ya no querían ni siquiera congregarse. Por eso es que le dice el autor, cuando llegue a Timoteo, yo voy para allá a visitarlo a ustedes para, en otras palabras, para hablarles cara a cara, ¿vale? ¿Eh? Fíjate que tremenda la introducción. Preguntas, comentarios, observaciones, dudas. Porque quiero que todo esto quede claro. Sí, claro, está bien. Yo siempre digo que yo tenía un profesor que nos enseñaba y cuando nos quedábamos callados, él decía, una de dos. O el profesor es muy bueno y los alumnos inteligentísimos que entienden todo, o el profesor es malo y los alumnos no están entendiendo nada. Entonces nosotros decíamos, no, profesor, la primera, usted lo hace tan bien que nosotros tenemos una y nos veíamos la cara así. Ok, perfecto. Ok, entonces el último punto, el propósito de la epístola. Hemos visto el autor, los destinatarios de la carta, y ahora vemos el por qué le enviaron la carta. ¿Ok? Punto 24. Es evidente que el autor tenía una genuina preocupación pastoral por sus lectores y les escribe para llamarles al orden y estimular su fe. De hecho, en Hebreos 13:22 llama a su epístola una palabra de exhortación. Hermano, la palabra exhortación no es regaño. La palabra exhortación es consejo. Porque a veces pensamos, lo voy a exhortar, y como pareciera que lo estuviera regañando. Exhortar es aconsejar. Los exhorto, mis hermanos, a que oremos. Los exhorto, mis hermanos, a que leamos la Biblia. Pero yo no puedo decir, los exhorto a que lean la Biblia. ¿Qué te pasa? Tú me estás regañando. Entonces aquí el autor dice, en Hebreos 13:22, lo denomina como una palabra de exhortación. Consejo ligado con consuelo. ¿Ok? Completen las siguientes exhortaciones que demuestran este propósito de estimular la fe de sus lectores. 4:14. Retengamos que nuestra profesión. 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. 6:1. Vamos adelante a la perfección. 10:22. Acerquémonos con corazón sincero. 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. O sea, en ningún momento lo está regañando, sino lo está estimulando. Lo está invitando, aconsejando a que sigan adelante en los caminos del Señor. ¿Ok? El 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 12:28, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ok, ese es el porqué. Ahora, el tema principal. Terminamos con el tema principal, dice, pero esta epístola no es una simple arenga para cristianos desanimados. El autor argumenta poderosamente a sus lectores que volver atrás es una locura, ya que Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es el Hijo de Dios, es su apóstol, sobre todo es su sumo sacerdote. Así las palabras mejor o superior son las palabras clave de la epístola. Se aplican a Jesús y a su salvación a lo menos 8 veces. Fíjense, el tema es demostrar que Jesucristo es superior al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Ahora, de aquí en adelante, la otra clase lo que van a demostrar que Jesucristo es superior a Moisés, al templo, a los profetas, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador,
que no podemos volvernos a la ley de Moisés. ¿Cómo escaparemos si descuidamos? Mira, el único camino es este. Si lo descuidamos, ¿cómo escaparemos? O sea, si no le había ni siquiera echado mano. Por eso es que el apóstol, el escritor dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No es que se está perdiendo la salvación, es que te estoy diciendo que tú no quieres agarrar a Jesús porque tú estás confiado en la ley de Moisés. Si tú sigues agarrado a la ley de Moisés porque eres judío y eso fue lo que te enseñaron, ¿cómo vamos a escapar si descuidamos ahora que Jesús es el Señor? Y mira cómo se entiende ahora mejor el asunto. ¿Ves? Y no es que, hermano, la salvación se pierde. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero es que yo no soy judío, yo nunca he estado confiando en la ley de Moisés, y ustedes tampoco. ¿Entiendes? Otros llegamos a conocer a Moisés ahora. ¿Cuál Moisés conocíamos nosotros? El de la esquina, el que vendía droga, ese es el único Moisés que yo conocía. Ah, pero ahora que soy creyente, pero los judíos, sí desde niñito sabían quién era Moisés. Wow. Tremendo. Entonces él demuestra acá, 1:4, el Hijo heredó más excelente nombre que los ángeles. 7:17, queda pues la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. 7:20, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es el mediador de un mejor pacto, restablecido sobre mejores promesas. ¿Está viendo? Mira, esto es mejor. Esto es mejor. Mejores promesas, mejor pacto. Esto no lo podemos descuidar. Si lo descuidamos, estamos raspados. ¿Cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos? Mira, el único camino es por acá, por la derecha. Hay que pasar ese río. El que no pasa ese río se va a morir aquí de hambre. Entonces, ¿cómo escaparemos si no cruzamos el río? Nos morimos de hambre acá. Un ejemplo. 10:34, sabiendo que tenéis una mejor y perdurable herencia en los cielos. 11:14, pero anhelaban una mejor patria, entonces celestial. 12:24, la sangre rociada de Cristo, que habla mejor que la de Abel. O sea, todo en Cristo es mejor, es superior, es eterno, es duradero. O sea, olvídate de la ley. Vamos ahora a lo que Dios dio, que es Jesucristo. Amén. Perfecto, entonces vamos a la prueba. ¿Quieren la prueba? Vamos a la prueba. Ahí la prueba me comió y yo no contesté mucho. Vamos a ver, vale, vamos a ver. Ay, Dios. ¿Dónde está la prueba aquí? Ajá. No se sabe. Okay, aquí estamos. Prueba 1. No, la introducción. No, pruebas. Dice pruebas. Son 8 preguntas. Ok. ¿Quién es el autor de la epístola a los hebreos? Yo puse no se sabe. Exacto, esa es la respuesta. No se sabe. ¿Por qué se duda de la tradición antigua que la epístola fue escrita por el apóstol Pablo? Yo puse porque el nombre del autor es incierto. ¿Cómo? Así. Porque el nombre del autor es incierto, yo puse. No. No. ¿Y tú, José? Por las redacciones, por el tipo de redacción que él hace. No, mira, la respuesta más cerca, usted lo va a poner en sus palabras. ¿Por qué se duda de la tradición antigua que la epístola fue escrita por el apóstol Pablo? Fue dicha por un discípulo que oyó del Evangelio. Acuérdese. Okay. Fue dicha por un discípulo que oyó del Evangelio. O también se vale que ustedes me hubiesen puesto, no fue Pablo porque Pablo recibió de parte del Señor, pero aquí me gusta más esta. Fue dicha por un discípulo que oyó del Evangelio, que oyó de otro. ¿Se acuerdan lo que hablamos, verdad? Sí. Okay. Claro. Mencione 3 posibles candidatos según los comentaristas. Según, pero que no es seguro. Que hayan escrito la carta de Hebreo. Yo puse Pablo, Bernabé, Martín Lutero.
No, Pablo no, ya Pablo no. Ah, Pablo está desechado. Martín Lutero tampoco. ¿Qué pusiste tú, José? Estoy mal. Timoteo, Sila. No, Timoteo tiene que quitarlo. Porque el mismo... ajá. Puedes poner, Sila está bien. Apolo y Pedro. Sí. Sila, Apolo y Pedro, eso sí. Y Pedro. Sí, Sila, Apolo y Pedro, sí. ¿Por qué se ha puesto el nombre Epístola a los Hebreos? Porque era dirigido al pueblo hebreo. Exacto, tan sencillo, tan sencillo. Que conocían del Antiguo Testamento. Comprende lo que conocían del Antiguo Testamento. Okay. Porque era dirigido al pueblo hebreo. Ajá, que conocían del Antiguo Testamento. 5. ¿Qué se puede decir de la relación que había entre el autor y sus lectores? Entre el autor y sus lectores. Él era hebreo. Ajá. Y conocía de qué iba a hablar. Ajá, sí, pero o sea, la pregunta en sí es, como decir, ¿cómo le escribió? ¿Regañándolo o como un pastor a una congregación? Exhortándolo, entonces como un pastor a una congregación. Como un pastor a la congregación. Ajá, exacto. Ok, vamos. A pesar de que... Vamos a buscar algo aquí, ya va, quiero ver algo aquí. Ajá. Algo aquí, ya va. ¿Cuál es la otra? A pesar de que Hebreo es una epístola doctrinal, ¿cómo la describe el autor y por qué dice que lo escribió? ¿Qué pusieron ustedes? Nada. Yo no. Okay, ya. José, ¿qué pusiste tú? ¿Cómo la describe el autor? Es una epístola de exhortación. Bueno, es una epístola de exhortación. La 7. En resumen, ¿cuál es el tema principal de esta epístola? Dale a conocer que Jesús es superior. A nada. ¿Sí? Conocer que Jesús es superior. Ajá, a todo lo del Antiguo Testamento. Jesús es superior a todo lo del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las 8? Dos palabras que se destacan a lo largo de la epístola cuando se comprueba, cuando se compara al Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Mejor y superior. Acuérdate, Jesús es superior a los ángeles, la salvación de Jesús es mejor, todo es mejor y superior. Todo es mejor y superior. Perfecto. Bueno. La 7 es conocer que Jesús es superior a todo. Lo del Antiguo Testamento. Es superior a Moisés, es superior al tabernáculo, es superior a los sacrificios. A todo. A todo. Y es verdad. Entonces le está diciendo, quédate acá. Bueno, mis hermanos, yo creo que sí comenzamos con buen pie hoy. ¿Sí? Entonces la cuestión es repasar. Para la próxima semana, entonces nos toca en la lección 1A. Y repasen lo que vimos hoy. Y si yo le voy a mandar ahorita la clase grabada para que ustedes cuando la necesiten la repasen. Y si tienen alguna duda, pues me mandan un mensajito. ¿Ok? Te digo. Bueno, déjame quitar esto aquí, dejar de grabar.